Bienvenidos a las entrevistas de Redacción Mayo. Esta vez, como otras veces, tenemos un invitado muy especial. Se llama Mario Riorda, él es un intelectual pensador que lo podemos desglosar en politólogo, especialista en comunicación política. Él ha sido, por ejemplo, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y actualmente preside ALICE, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, así como dirige la maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral. Bueno, hecha esta presentación de Mario Riorda, vamos al diálogo con él. Mario, en este año de quietud, no has estado quieto, has publicado 2 libros, uno es en realidad una reedición y otro un libro, entre tu casi veintena de títulos publicados, un libro diferente a los que has presentado y que se llama, permiso para leerlo, cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Aprender de la crisis. Bueno, el título que tiene muchísima fuerza y el subtítulo, Aprender de la crisis, parecen muy adecuados para este momento, para este año de pandemia. Bueno, la productividad tiene que ver en primer lugar porque yo siempre suelo hacer cerca de 150 viajes aéreos al año y estoy entre 280 y 300 días fuera de mi casa. Entonces, si uno saca cuenta, la verdad que es una locura y lo que puedo dedicarla claramente a escribir. La frase es una frase atribuida inicialmente a Mike Tyson, pero en realidad pudimos descubrir que quien primero la expresa, un poquito diferente, fue otro campeón también de peso pesado, Joe Louis, ¿no? Y a mí me encanta el boxeo y me encantan las artes marciales mixtas y me parece que hay un saber, ¿no? Muy brutal, muy profundo, y quien está ahí expuesto en un ring o en una jaula para pelear, en donde solo depende de uno, ¿no? Y hay un aprendizaje a tiempo real siempre para llevar adelante un plan, pero claramente una piña te deja literalmente knockout. Y me pareció oportuno ese título, que además lo venía expresando o amenazando con escribirlo de hace muchísimo tiempo. Entre el 2007 y el 2008, dando clases en España, particularmente en la Ortega y Gasset, decía que ya iba a escribir, y lo fui diciendo en distintas entrevistas, pero en el 2017 me levanto un día muy temprano a escribir y veo una noticia de una médica psiquiatra, Silvia Ventolila, que me encantó, especialista en situaciones de desastres. Googleé su nombre a esa hora, le escribí y le digo, mira Silvia, te invito a escribir un libro, ya con el título puesto y todo, lo cual fue un acto de total irresponsabilidad y locura, porque no tenía ni idea, más allá de lo lindo que respondió esa entrevista, cómo pensaba Silvia. Y su respuesta fue igual de loca porque a las 3 horas me responde vamos para adelante sin saber quién carajo era yo. Entonces, a partir de eso se dio un fenómeno de interdisciplina en acción, que es lo que representa el libro, tratando de entender a las crisis desde la medicina, desde la psiquiatría, desde el sanitarismo, desde la ciencia política, la comunicación, la sociología, darle una mirada múltiple, entender que estamos frente a fenómenos complejos y no pretender dar recetas, simplemente tratar de aportar algún nivel de herramientas para que en perspectivas macro, en perspectivas de política o de instituciones o de sociedades, o en perspectiva micro, cada uno de nosotros o nosotras, si estamos expuestos a vulnerabilidades y quedamos en la intemperie, estemos un poquito más resguardados. Así que de eso trata el libro. Si bien hubo otra gran pandemia hace 100 años, casi exactamente 100 años, de la gripe española, en este caso, la experiencia esta que da por ahí, hacer zapping y conectarse con canales de lugares distantes, en un momento sentíamos que todos hablábamos de lo mismo. Pero además planteaba algunas situaciones paradojales, algunas paradojas, como por ejemplo que siendo tan universal, cada sociedad se recluyó a resolver el problema dentro de sí mismo, no hubo una estrategia universal común, no hubo una estrategia humana en general, sino que este,
y cada sociedad, cada proyecto político, cada situación intentó dar su respuesta frente a esta demanda, frente a esta situación, y no todas fueron iguales y no todas tuvieron los mismos resultados, ¿no? Totalmente. Yo creo que es el fiel reflejo de una palabra que la estudiábamos fuertemente en el año, en la década del 90, que es la expresión globalización. ¿Sí? Me parece que esta pandemia fue un ejemplo internacional de globalización. Sin embargo, también producto de esa misma década, el modo en que se gestionó es lo que llamamos localización. Es un problema global, pero con modos de gestión local, ¿no? Y me parece que eso de local no tiene que ver simplemente por la expertise que tiene cada lugar, sino por la ausencia especialmente de un núcleo de poder multilateral que pudiese haber coordinado. No solamente en términos pasados, sino que lo estamos viendo hoy, a mi entender, en el peor de los modos, sobre todo porque la globalización y el modo de gestionar localmente lo que hace es acelerar o exponer las diferencias. Y creo que hoy, actualmente, en este momento a tiempo real, con lo que sucede con la vacuna, claramente expone nuevamente que hay países que tienen prioridad por sobre el resto. Hay algunos países que se estima, particularmente en África, que podría demorar 2 años para que llegue la vacuna. Habrá que ver si eso es cierto. Hay una descoordinación multilateral en términos políticos que se aceleró muchísimo en el mundo con la llegada de liderazgos, por ejemplo, como el de Donald Trump, que rompió literalmente el multilateralismo y no es menor el peso o el nivel, yo diría, de lubricación de las decisiones internacionales que Estados Unidos tiene en el concierto multilateral. Y la verdad entonces que es un serio problema, ¿no? Sin saber cómo sigue, porque pensemos solamente, vos decías que nadie lo hizo del todo bien, ¿no? O cada uno lo hizo a su modo. Es probable que aquellos que lo hicieron mejor, me refiero a países, tenían que ver preferentemente con capacidades previas o con particularidades que son únicas. Creo que el gran modelo de esto es Nueva Zelanda, donde tenía incorporación tecnológica que el gobierno usa y era una tecnología destinada básicamente a la gestión de emergencias por tsunamis. Tenemos además un liderazgo con perspectiva de género como Jacinda Ardern, tenemos una condición de insularidad y tenemos lo más importante que no tienen la mayoría de los países, que es altos niveles de confianza pública y de coordinación social. Y esto de verdad que es un serio problema para la gestión de esto. Ahora, ese modelo neozelandés es un modelo no exportable, ¿sí? De ninguna manera, y el resto, la verdad, hay una condición exacto, insular, digamos. así es, ¿no? Y el resto hizo lo que pudo y algunas veces incluso ni siquiera lo que pudo, lo que quiso, que no era término de poder. El caso de Brasil es un ejemplo, incluso de Trump, partiendo de posturas negacionistas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un serio problema cómo ha quedado el mundo después de esto en términos de articular, yo diría, respuestas comunes que está lejísimo de darse. Bien, bueno, hablabas del caso de Trump, tal vez la pandemia haya sido un factor decisivo en su derrota electoral, porque los términos económicos optimistas que se manejaron durante su gobierno en Estados Unidos se derrumbaron en el 2020 por los efectos del coronavirus. A ver, yo creo que la pandemia fue decisiva para Trump por 2 razones. Primero, porque evidentemente altera la economía, como vos bien decís, pero segundo, porque el proceso de gestión fue realmente malo. Y cuando digo malo es muchísimo más que malo. Creo que nos quedamos muy cortos con la expresión malo cuando ya hay aproximadamente más de 320.000 personas muertas, ¿sí? El récord de los récords a nivel mundial producto de su postura negacionista. Y esto además fue una acción deliberada. Cuando los estudios en el marco de la campaña electoral determinaban quiénes se cuidaban menos en Norteamérica, particularmente era una población blanca, evangélica y preferentemente de la zona central del país, ¿no? El núcleo conservador, por así decirlo. Algo similar en el caso de Brasil. Y además, entonces, lo peligroso de Trump es que desde la perspectiva del negacionismo, desde perspectivas incluso muchísimas veces casi antidemocráticas, o desde perspectivas, yo diría, de instalar sesgos cognitivos, particularmente permitió que esto que se llama sesgo de confirmación, y es que la mirada frente al riesgo esté filtrada, distorsionada obviamente, a través de las creencias políticas e ideológicas previas, fue un factor decisivo, incluso para que aún perdiendo, su performance fuese mucho mejor
de lo que hubiera sido sin haber apelado a ese recurso, pero a costa de partir literalmente la sociedad y a costa de, si se quiere, dejar mucho más vulnerable a gran parte de la población. Ahora, tampoco es un problema estrictamente de Norteamérica. Los sesgos cognitivos funcionan en la sociedad en todos los contextos. Hace unos días aparecía un estudio en Argentina donde haber votado a Alberto Fernández da muchísimas más chances de querer colocarte la vacuna rusa, y haber votado a Mauricio Macri da muchísimo menos chance de querer colocarte la vacuna rusa. Ese sesgo cognitivo es internacional y lamentablemente el sesgo cognitivo, que le llamamos sesgo de confirmación, es uno de los peores enemigos que tiene la construcción social del riesgo. Está bien, se parece que todo cae en una grieta, no solo nuestra, sino una grieta universal. Cuando empezó la pandemia fantaseábamos con que esto no iba a dejar enseñanzas para construir un mundo mejor, que se iban a tener en cuenta o a percibir valores más sólidos y permanentes, y que algún tipo de, el egoísmo desplegado, los intereses, iban a recalcular pensando en esta gran lección que nos dejaba la pandemia, que todos dependíamos de todos. Si yo no me lavo las manos y no uso barbijo, no, te estoy perjudicando a vos y encadena qué sé yo, al planeta. Pero acaso fue una ilusión, ¿no? Sí, yo diría, hay un libro que se llama así, creo que fue un optimismo cruel, porque en algún momento son tan altos los niveles de expectativas que cuando esa burbuja de expectativas se infla mucho, se rompe, nos hace muchísimo daño. Y la conducta del riesgo no niega la esperanza, pero básicamente se basa en la transparencia, en decir lo que uno sabe y lo que no sabe. Argentina inicia la pandemia con un eslogan que era Argentina Unida, ya se dejó de usar. Las grandes empresas, especialmente las empresas que venden productos alcohólicos, cerveza o vino, arrancaron con publicidades como diciendo: esperemos un poquito, que vamos a poder brindar y vamos a estar más unidos que nunca, nos vamos a poder abrazar como nunca nos abrazamos. Y así empezaron discursos de hiperoptimismo o de este optimismo cruel, como antes decía. ¿Qué nos dice la historia, Alejandro, en términos personales e institucionales? Que el aprendizaje social de estas situaciones es muy poco o es discreto. Generalmente, frente a grandes fallas, pasan varias cosas. Uno, una falla mayor tapa la falla anterior. Dos, frente a las fallas van cambiando las personas, pero no cambia el sistema, no se reforma, no hay diálogo hacia adelante. Y entonces, o bien simplemente hay un contraste con el pasado malo, ¿no? Es decir, si antes fue todo negro, yo trataré de que sea exageradamente todo blanco. Y esto claramente no representa aprendizaje. Ayer leía a un filósofo que decía que no hace falta mirar, hurgar, reconstruir racionalmente el pasado, que solo con la memoria aprendemos. Y la respuesta es no, contundentemente no. Con la memoria no aprendemos. Con la memoria recordamos y a veces hasta nos seguimos doliendo mutuamente a futuro. Pensemos incluso, Alejandro, no a nivel macro, pensemos a nivel micro. La palabra resiliencia debe ser unas palabras no solamente más de moda, sino más tatuadas en la gente, ¿sí? Con Silvio Ventolila nos reímos de un tuit de una persona que fue operada que se curó con unos antibióticos de hongos vaginales, y esto no es humor negro lo que estoy diciendo, y a partir de eso se tatuó la palabra resiliencia, ¿sí? Es decir, cualquier cosa, frente a cualquier problema, pensamos que la salida es la resiliencia, y en general la resiliencia requiere de factores, requiere de capacidades para que se dé. Por ejemplo, el entorno íntimo. Es mucho más fácil que alguien sea resiliente cuando tiene una familia que te contenga, cuando tiene un Estado que te ayuda, cuando tenés una obra social. Tus capacidades personales, si vos sos introvertido y de golpe, no sé, sos un emigrante venezolano, no es lo mismo adaptarte si sos introvertido o si sos extrovertido, no es lo mismo adaptarte si sabes idioma o no si te vas a un país extranjero, y entonces la resiliencia requiere de un montón de capacidades, que es lo mismo en términos de racionalidades históricas, de aprender del pasado con sistematicidad para corregir. Hay un modelo que difícilmente es aplicable a nivel internacional, pero creo que es rico para entender la analogía. ¿Cómo funciona la NASA? Desde el error. Aprende del error. Aquí básicamente nos distanciamos del error, nos oponemos del error, lo sepultamos
o no lo Bueno, tocamos porque lo nos deja un trauma, negamos. ¿no? Así es, lo negamos, exacto, así es. Negamos el error. Y vos recién decías que bueno, que probablemente en África la vacuna llegue dentro de 2 años, digamos, ni siquiera una conmoción tremenda como de la pandemia nos hace reajustar un poco la manera en que está distribuido el mundo, los recursos, las posibilidades, aun cuando atente contra nosotros mismos, ¿no? Porque si el virus sigue presente y si dejamos a un pueblo 2 años sin vacuna y que mute, puede regresar y complicarnos a todos. El viejo esquema de poder, de distribución del poder, no parece no conmoverse aún en situaciones como estas. A ver, ¿qué pasó en este mundo, en este cortísimo plazo que es menos de un año, ¿sí? Particularmente para aquí, para América Latina, un año exacto para el mundo a partir de cuando aparece esta cepa en China. Y es que a mucha gente le fue mal, pero también a mucha gente le fue bien, ¿no? Claro. Pensemos en Amazon, por citar un ejemplo, y la fortuna de Jeff Bezos, o pensemos en las fortunas básicamente de las grandes empresas proveedoras de contenidos. La verdad es que se expandieron hasta el infinito. Pensemos en Netflix, pensemos en Zoom, donde estamos haciendo nuestra entrevista, ¿no? Nuevas fortunas. Y entonces esto expuso las diferencias. Pero ahora hay algo interesante, Alejandro, porque yo creí ser optimista también, y no por ese optimismo cruel, como decía, sino por una voluntad, yo diría, de querer intentar aprender algo. Al inicio de la pandemia aparecieron ciertos temas en la agenda pública. Uno, el peso de los estados. Empezaron a discutirse sobre la capacidad de los sistemas sanitarios. Empezaron a discutirse cuestiones como la renta básica o renta única universal. Empezamos a discutir fuertemente, y vos recordarás todas las imágenes de las ciudades invadidas por animales silvestres Es que cierto, llegaron claro. a las zonas urbanas. Se hizo más fuerte la agenda del cambio climático. Empezamos a discutir cuestiones que tengan que ver con la mirada de género para decidir mejor, pero de golpe, por otro costado, aumentó la violencia en el mundo producto del confinamiento. Y Ujú. entonces, fíjate qué interesante, estos grandes ejes, gigantes transformadores, de golpe perecieron, se acabaron en la agenda, incluso en la agenda de los gobiernos, ¿no? Que en algún momento las dejaron filtrar, les pareció interesante. Recordemos que una buena cantidad de países que asistieron a grandes grupos empresarios, le pusieron una condición, o doble condición. Una, en algunos lugares, que no tengan fondos en paraísos fiscales. Era una excelente noticia. Y en segundo lugar, que pudiesen haber adherido a protocolos, particularmente de certificaciones ambientales. Tremenda noticia. Y hoy quedó en la historia. Quedó en la nada. Se salió de la agenda. Entonces, es interesante porque hubo un impulso bueno, pero de golpe, pensemos en la democracia, una democracia en donde en muchísimos lugares fue una gran oportunidad para que los liderazgos restringieran particularmente algo de las libertades y se incorporase a liderazgos un tanto más iliberales, es decir, que mantienen las formas democráticas, pero que en el fondo no son del todo democráticos, o incluso vemos modos de gestión que no son democráticos y los señalamos como casos, entre comillas, de buena gestión. Singapur, por caso, incluso la propia China. Entonces, Ujú. la verdad es que si uno hacia atrás rebobina y arrancásemos de nuevo, el mundo no cambió. A lo sumo cambió un poquito, cambió de mano yo diría, ciertas caras de la simetría, no más que eso. Por momentos el mundo fue un albur, fue una ilusión. Y hay un concepto que te quería preguntar, que no sé qué pensás vos del concepto de nueva normalidad. A mí me hace sospechar ese concepto porque me parece que forma parte del gran error en el que caímos por nuestra soberbia de siempre pretender aprender y domesticar una confusión que no sabemos bien de qué se trata, a dónde vamos a ir a parar, y le ponemos títulos, rótulos, lo bautizamos, es casi un acto de fe hablar de nueva normalidad, porque todavía no sabemos en qué va a desencadenar todo esto. Así es.
La gestión de riesgo, y evidentemente estamos frente a un riesgo, quizás una de las áreas menos estudiada, donde además el aporte es enorme, pero muy invisibilizado, lo cual nos cabe como autocrítica, no tan solo esto a los gobiernos, sino también a la academia o a los académicos, es muy rica en aportar respuestas y soluciones desde toda perspectiva para estas situaciones. Pero hay un concepto central que nutre el riesgo, Alejandro, y es que el riesgo es una probabilidad. Y una probabilidad significa algo que no puedo confirmar. La nueva normalidad no es una probabilidad, es una afirmación. Por lo tanto, también representa parte de ese optimismo peligroso. Yo le llamo voluntarismo peligroso en este caso, ¿sí? Y la verdad es que gran parte de la gestión, sobre todo por, yo diría, ignorancia, y me parece que es una palabra que a veces suena dura, pero es real, ignorancia de las decisiones en general, ¿sí? Me refiero en múltiples áreas, incluso en la vida familiar, no tan solo hablo de la política o de los niveles dirigenciales, hemos avanzado tratando de buscar culpables por un lado y certezas por el otro lado. Ninguna de las dos cosas, ninguna de las dos cosas están claras, ¿sí? No sabemos quién es culpable, no sabemos quién lo hizo muchísimo mejor o quién lo hizo muchísimo peor y no tenemos certezas. Por lo tanto, esto incluso también incide hasta en la comunicación pública. Por ejemplo, se recomienda la comunicación por rangos, ¿sí? Porque para no quedar atado a fechas ciertas, hoy en la vacuna vemos la cantidad de pifias, literalmente, que los gobiernos han tenido, porque esto genera expectativas que luego se rompen. Y entonces, también la transparencia es un activo valioso, quizás el activo más valioso que tiene la comunicación de riesgo. Sin embargo, también los gobiernos se sienten escrutados, también estresados, pero escrutados por la opinión pública, que les pesa en sus espaldas, y pareciera ser que solo intentan calmar esta incertidumbre social con buenas noticias. Y una de las características importantes que tiene la comunicación de riesgo y la de crisis es que no hay que dar buenas noticias si no las tenemos. Entonces, es interesante que ciertos principios básicos que yo diría son introductorios y constitutivos de grandes áreas de gestión, literalmente no formen parte de la conciencia de las decisiones. Está bien, yo pensaba, está muy bueno lo que decís, que tal vez la pandemia era una oportunidad para ciertas actitudes de grandeza, de generosidad de los líderes y de los pueblos y de los ciudadanos. Y en ese sentido, no sé si hemos reaccionado en una medida que nos permita, no te digo optimista, pero por lo menos decir, bueno, nos plantamos de otra manera frente a grandes males, grandes actitudes, ¿no? No está claro que esto haya sido así, no No, sé. no, esa expresión en el estudio de quienes estudiamos crisis básicamente es una expresión que daría la sensación que es lógica, ¿no? Frente a grandes crisis uno necesitaría de mejores respuestas, de grandes proezas, de, yo diría, una mirada social, colectiva, cooperativa, y la respuesta es no necesariamente. Un poeta cuando Gran Bretaña se retira de India, cuando se da la independencia de India, decía que al final terminaron tal cual eran, ¿sí? No cambiaron, digo, los británicos eran así y terminaron así. Y entonces, fíjate qué interesante, en un proceso que involucra, ¿no?, a miles de millones, digo, por el tamaño de lo que representa India, tampoco implicó un aprendizaje en ese caso, en ese momento, de una, si no la más importante potencia mundial. Ujú. Está muy bien. Bueno, mirá, para cerrar se me ocurría citar una frase del Papa Francisco que está en su encíclica Fratelli Tutti, que la publicó en octubre, que es siempre un aporte porque ha demostrado en algunas miradas lucidez, más allá de los credos, de lo que crea uno, o por lo menos de un compromiso con la situación dramática, porque es una situación dramática la que está viviendo la humanidad, en distintos términos, en el término ecológico, en el término político, en el término social, los migrantes, todos estos dramas que nos cruzan, y que hacen dudar
de nuestras posibilidades futuras, ¿no? Como especie incluso, ¿no? Dice, ojalá no se, dice, primero dice, ojalá que al final de la pandemia ya no estén nosotros, sino solo un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Eso, ser capaces de aprender de estos momentos. A veces parecemos como las ballenas que van a encallar a la orilla y no se sabe por qué. Creo que el Papa Francisco me spoileó el último capítulo de mi libro, ¿no? Pero básicamente es eso, el libro intenta mostrar aprendizajes para que cuando estamos expuestos a las vulnerabilidades y quedamos a la intemperie, no lo estemos tanto, tengamos algún nivel extra de herramientas que probablemente sean sencillas, pero que muchas veces no las consideramos, ¿no? Déjame darte un ejemplo muy chiquitito de esto, Alejandro. Cuando alguien se enferma, sea una enfermedad terminal, de un cáncer, o por ejemplo, pensemos en el COVID, lo primero que le decimos es, quédate tranquilo, que vas a estar bien, vos sos fuerte. Y en realidad, frente al primer problema, que es la enfermedad terminal, le cargamos un segundo problema, que es la responsabilidad y la carga de ser fuerte frente a los íntimos. Y eso es un error total. Entonces, hay un montón de cosas donde simplemente lo que hay que tener es compasión. Y la palabra compasión muchas veces se entiende como lástima, y eso es un error. La palabra compasión viene del inglés, que es empatía, y significa la disposición de estar. Y no solamente en términos religiosos, no hace falta hablar de más, hacer de más, sino es la disposición de estar, de hacerle sentir al otro y a la otra que estás ahí al lado. Por lo tanto, creo que en gran parte esa otredad que reclama el Papa tiene que ver con la compasión, con esta idea empática del estar y hacerle saber explícitamente que estamos. Sí, es una forma de ponerse en sus zapatos, digamos. Así es. Bien, Mario, bueno, muchas gracias por tus grandes aportes, tus ideas tan fecundas. Y bueno, seguiremos en otro momento, nos convocaremos para otra charla. Gracias, Alejandro, y obviamente va a ser un gusto siempre aportar a este nuevo y bello medio que se llama Redacción Mayo.